Misericordia y gratitud. somos. Ade. Y Mai. Estamos aquí felices en este segundo capítulo de nuestro podcast, ADE, porque hoy vamos a tratar un tema que de seguro te va a interesar bastante y es cómo elegir. Correctamente. Exacto. Cómo establecer un discernimiento espiritual, ¿cierto? Ese de discernimiento espiritual, ¿eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se come? ¿Qué es? Vamos a tratar sobre eso. Y por esa razón es que te invitamos a que te quedes hasta el final, desde el principio. Si de pronto no nos conoces, te suscribas a este canal, le des un me gusta y lo compartas, porque de esa manera podemos llegar a más parejas, a más matrimonios y ayudarles a construir una relación inseparable en Dios. Y ante todo, pues iniciamos este podcast como se debe de hacer y es pidiendo esa presencia del Señor en medio de nuestras vidas, para que este momento en que nos estás escuchando, nos estés viendo, independientemente de la plataforma en la cual nos hayas encontrado, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos guíe en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, haciendo que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y en alabanza de su divina majestad. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz divina, ilumínanos y santifícanos. Jesús, José y María, bendecid a las familias. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, May, ahora sí, pues en el podcast anterior, que fue el inicial de Inseparables, estábamos hablando un poco acerca de nuestra historia. Empezamos a contar cuáles habían sido esos acontecimientos importantes de nuestra vida que nos habían llevado a estar hoy aquí trabajando por los matrimonios, luchando por los matrimonios y pues de manera muy especial también compartiendo con cada uno de ustedes, ¿cierto? Claro que sí. Si quieres conocer un poco sobre nuestra historia porque no viste de pronto ese primer capítulo, pues hay asuntos como un secuestro, un embarazo, variados puntos y temas que... Te invitamos a verlo Sí. por acá, en la parte de arriba, no sé, por aquí, para hacer una tarjeta donde aparezca esa opción de poder ingresar a ese primer episodio del podcast Inseparables. Y en esta ocasión, pues tú te mencionaste, May, algo bastante importante y es el ¿qué? discernimiento espiritual. A ver, mujer, esa vaina está como rara. Sí. A ver, ¿qué es eso tan raro de discernimiento espiritual? Bueno, yo creo que cuando nosotros nos hablan a través de ejemplos podemos comprender mejor. Bueno, digamos que en mi psicología femenina me pasa Sí, mucho. pero vení, esto lo vamos a hablar en forma general, lo vamos a hablar para el matrimonio, ¿qué? Pues todo lo que nosotros hablamos está en pro de los matrimonios, porque le ayudamos a Dios, para quienes no sepan, a evitar matrimonio, a evitar matrimonio, uy, a evitar divorcio. Ese pedacito hay que mocharlo. No se puede mochar, se queda ahí. A evitar divorcios y a superar crisis, especialmente basadas en temas de comunicación, ¿cierto? Entonces digamos que todo este contenido es propiamente para esos matrimonios, esas parejas que quieren cada vez más acercarse a Dios y que sea Dios el centro de sus vidas. Y es allí donde también damos esa posibilidad de que se enriquezca la relación. El ideal de estos podcasts es que podamos hacer un mantenimiento preventivo también a nuestras relaciones, así como requiere un mantenimiento la casa, una pintadita acá de vez en cuando, así como requiere un mantenimiento la moto, el carro, en fin, todas las cosas requieren un mantenimiento, las relaciones no son la excepción. Entonces, este es un momento para compartir un poco también desde nuestra intimidad un tema de valor, ¿sí? Que les pueda servir a ustedes y nosotros ser un espejo donde les mostremos desde nuestra propia experiencia cómo es posible superar crisis de la mano del Señor. Y aquí yo quiero que enfaticemos en esto, May, y es que vamos a hablar del discernimiento espiritual a partir de una crisis matrimonial, ¿sí? ¿Cómo podemos evitar una crisis matrimonial o más fácil tener las herramientas para enfrentar la crisis matrimonial cuando llegue, porque las crisis no sabemos cuándo van a llegar. Pues, o sea, hay unas que uno se iba diciendo como que aquí se va a desatar la pero venga, no se guerra mueva mundial. tanto porque es que usted llega y se mueve y la luz de atrás marea a la gente.
los que nos están viendo. Está bien, está bien. Entonces sí, cómo poder enfrentar esas crisis cuando lleguen y también, además de enfrentarlas, cómo poder enriquecernos, ¿sí? Desde esa perspectiva. Pues nosotros pasamos por una crisis, de pronto los que no conocen la historia se la resumimos un poquitico, hace más o menos unos 4 años, bueno, no sabemos en qué año lo estás viendo, eso fue a finales del 2020, ¿cierto? Vivimos nosotros una crisis matrimonial donde estuvimos en medio de dos decisiones, o luchar por nuestro matrimonio o divorciarnos. Cada uno por la cerita, por su lado. Exactamente. Y después de tomar la decisión de qué, Continuar. pues eso implicó un discernimiento, ¿cierto? ¿Por qué queríamos continuar? ¿Qué nos motivaba a continuar? ¿Qué era lo que nos llevaba a decir, sí, yo quiero continuar y yo quiero estar aquí? Por eso traemos este tema a colación en esta ocasión. O sea que entonces el discernimiento podríamos entender como que Dios nos dice a nosotros no sean robots. No sean robots. Sí, es decir, como que hagan todo en automático, Ok. como si fuese un piloto automático, hablando, digamos, ya en el caso de un avión. Ah, sí, pongo el piloto automático y eso va manejando solito. No, No, venga. también hay carros con piloto automático. Entonces, digamos que no es lo que quiere Dios, que seamos automáticos, sino que cada acción, cada decisión que tomemos en la vida haya generado un proceso previo. Es decir, como quien dice, piense antes de actuar. Piense antes de hablar, que es lo que le decían a uno las abuelitas, pues, o mi mamá me decía, mija, antes de actuar, piense, antes de hablar, piense. Piense. Y ese pensar no es solamente decir, ay, ¿yo qué voy a hacer o qué va a implicar esa decisión? Sino es analizar el origen, analizar el medio y también las consecuencias. Y eso es lo que se conoce como discernimiento espiritual. Ahorita, antes, detrás de cámaras, esta yo creo que ya que la segunda, tercera vez, no sé, la anterior fue la cuarta que pudimos grabar el podcast, esta yo creo que le disminuimos, estamos casi por la segunda o tercera. Estábamos en otro lugar y había un montón de niños gritando, ¿cierto? Sí, y decimos, no. Y llegó un niño y cogió el celular y empezó a mirar, como esos que están grabando, y estaba bueno. Está bien. Entonces, eso nos llevó a nosotros a pensar, vení, entonces el discernimiento, ¿con qué lo podemos comparar? Pues a mi esposita se le ocurrió una idea muy bacana, ¿cierto? Y fue que se empezó a pensar en las canicas de basura. Yo creo que de pronto mirando canicas de basura, dijo, yo voy a botar la basura. ¿Podemos sacar la basura hoy? No. Ah, no sacamos la basura, parce. Jesús, Se nos olvidó. Bueno, hablando de basura, pues pensando en la basura, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos una caneca negra. Antes era una verde, una gris y teníamos una azul. Hoy la resumieron en tres, la verde, la negra y la blanca, ¿cierto? Y esas tres canecas nos intenta decir cuáles son los residuos aprovechables, cuáles son los residuos no aprovechables y cuáles son los orgánicos. Esos son los tres. Entonces, ¿y para qué utilizamos eso? ¿Por qué traemos el reciclaje? Además de querer cuidar el medio ambiente y ayudar al planeta. Pues digamos que ahí lo que estamos haciendo en realidad es un ejercicio de distinción, ¿cierto? De separación, de elección. Y ahí es donde estamos hablando propiamente del concepto discernimiento. Discernir significa distinguir, significa separar entre opuestos. Pues el recurso aprovechable es opuesto al recurso no aprovechable. Y si lo llevamos al plano del matrimonio, pues habrán ciertas actitudes, habrán ciertos comportamientos, habrán ciertos pensamientos, palabras que no le aprovechan a la relación, ¿cierto? Como si hay otros que le aprovechan a la relación. Y como entonces aquellos que no le aprovechan, pues tendría que ponerlos en la caneca de no aprovechables. ¿Cierto? ¿Y los que sí aprovechan? Claro, por supuesto. ¿Y qué hacemos con los orgánicos? Los orgánicos, pues esos nos sirven para realimentar, por ejemplo. Lo orgánico es que uno lo puede como que utilizar para otros propósitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las cascaritas de banano y yo no sé qué, bueno, ciertas cosas nos sirven para hacer el compost. Y el compost o el compostaje es el alimento para las plantitas y demás. ¿Y cuál sería ese compost en el caso de nuestra relación? Por ejemplo, digamos, los 5 lenguajes del amor. Dentro de esos 5 lenguajes del amor, que estaremos próximamente hablando de esto, así que muy atento porque esos 5 lenguajes del amor nos permiten hacer que la relación se siga alimentando, se siga nutriendo. O sea, que ese puede ser el compost. Ese puede ser el compost. Si quieres saber cuál es el compost en el matrimonio, observa nuestros próximos episodios y escúchalos. Muy bien, muy interesante. Y eso que tú estás diciendo, amor, me hace recordar que en nuestra vida a veces
como no sabemos distinguir lo aprovechable de lo no aprovechable y también de ese orgánico que sigue realimentando nuestras relaciones, por eso es que seguimos tomando decisiones equivocadas, porque aquellos recursos que realmente nos aprovechan a nosotros los desechamos y aquellos que no nos aprovechan los empezamos a coger en nuestra vida. Y solamente cuando ya prácticamente le sacamos el jugo, eso nos desgastó, perdimos tiempo, perdimos dinero, perdimos esfuerzos, es que empezamos a caer en la cuenta de, hombre, estamos haciendo las cosas equivocadas, estamos haciendo las cosas mal. Y ese discernimiento espiritual, que ya lo hablaba muy bien, esa distinción, si lo traemos al plano espiritual, sería el distinguir la voz de Dios de la voz del mal espíritu. Como diría José Miguel, del oscuro. La voz del oscuro de la voz de Dios, ¿sí? Pues es muy lindo, porque pues hay unos muñequitos que justamente para graficar el mal a los niños les habla del oscuro. Y es muy bacano porque pues digamos, esa es la verdad, o sea, Dios es luz y el demonio es oscuridad. Y aquí es donde viene algo bastante importante. Aquellos que nos escuchan por primera vez, nosotros decimos una regla básica del discernimiento espiritual se conoce como la regla de las 3 I. Aparentemente parece muy sencilla, pero realmente en la práctica no lo es tanto. La I ¿sí? de puntico. La I de puntico, sí, no la La Y, I latina, la I latina, no la Y. Y esa regla de las 3 I, ¿en qué consiste? Primero es que el Espíritu de Dios nos inspira. ¿El Espíritu de Dios nos? Inspira. Muy bien. ¿El Espíritu del mal nos? Instiga. Y finalmente yo me... Inclino. Ahí los que nos están viendo los acabaron de encandilar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, inspirar, como instigar... diría mi mamá, se encandelillaron. Se encandelillaron. Inspirar, instigar e inclinar. Esa sería la regla de las 3 I. Y empezamos a darnos cuenta de que todo lo que hay en nuestro contexto, todo lo que sucede a nuestro alrededor, nos empieza a motivar a tomar una decisión. Y al fin y al cabo a ninguno de nosotros nos obligan a tomar o no una decisión, sino que somos nosotros los que nos inclinamos hacia esa voz del mal espíritu o esa voz del buen espíritu que nos dice perdone, o aquella que nos dice este sí es mucho bobo, no le pare bolas, vea, eso es mejor que lo insulte, o sea indiferente, que le duela, tóquele el corazón, o el buen espíritu que dice no, venga, quédese en silencio, espera que las cosas se calmen, no le vaya a decir nada porque se va a armar un conflicto. Cuando los dos estén tranquilos y estén calmados, busquen un espacio para hablar. Ahí empezamos a darnos cuenta en qué consiste el discernimiento, porque tristemente, en el momento en que no hay una distinción, nosotros vemos que si no logramos separar el reciclaje, la basura es basura y pensamos que todo es basura y que todo es para botar. Solamente cuando logramos separar nos damos cuenta de que dentro de toda esa basura hay algo que nos aprovecha, hay algo que realmente sí es basura y hay otras cosas que nos siguen realimentando, May. Claro que sí, y si vamos a como a esa lógica, pues digamos que hoy los gobiernos y demás hacen un esfuerzo muy grande porque tengamos los seres humanos una conciencia ambiental. De hecho, el Papa Francisco habla de justamente de cuidar el planeta como una opción de gratitud a Dios y como también el no cuidarlo puede ser también una forma de ofender a Dios, porque finalmente el planeta es un recurso que Dios le dio al hombre para administrarlo y por eso nos hizo superiores a las plantas, a los arbolitos, pues que también son plantas, digamos, como a los animalitos, todo. Pero entonces, ¿cómo nosotros en realidad somos buenos administradores de? Y miren, cuando de pronto hay alguna catástrofe, alguna situación, es donde de pronto estoy hablando del tema ambiental, nos empieza como a tocar esa realidad y uno dice, güey madre, ¿cierto? Es que si yo cierro la agüita, pues vamos a ahorrar y a economizar, pero también vamos a aprovechar para, o a brindar la posibilidad a otros que tengan agüita. Pero solamente es hasta ese momento donde esa catástrofe se da que nosotros como que nos empezamos a tocar o a sacudir. Y qué triste que a veces tenga que suceder algo catastrófico llevado al concepto crisis en nuestra vida matrimonial como para que reaccionemos. Creo que es la oportunidad de Dios también, esposo, para jalarle las orejas a esos matrimonios que están viviendo como robots en automáticos sin separar esos recursos que Él nos ha dado para, digamos, intentar ser un matrimonio inseparables. Por eso este podcast se llama Inseparables. Entonces creo que lo bonito de estos espacios de evangelización que nosotros hacemos a través de este podcast es como para ayudarles y ayudarnos a nosotros a comprender todos los días que no tenemos que esperar a que
suceda una catástrofe, una crisis, para que las cosas puedan estar mejor. Para que las cosas sucedan, para que tomemos acción. Y nos van a escuchar mucho esa expresión, tomar acción, Amor tomar en acción. acción. Sí, el amor en acción. Porque es que a veces nos quedamos solamente en palabras. Decía San Ignacio de Loyola, el amor se ha de mostrar más en las obras que en las palabras. Y esas obras son las que se traducen en una acción concreta para decir, yo necesito trabajar por mi relación. Lo más difícil en el discernimiento espiritual es que el discernimiento implica una voluntad, un propósito de poder desarrollar tu conciencia. Y la conciencia no con C, sino la conciencia con SC. La conciencia con C es esa conciencia moral, donde me dice algo es bueno o algo es malo. La conciencia con SC es aquella que me permite distinguir el aquí y el ahora. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Como tú lo decías al inicio, salir del piloto automático, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a ejercitar esa conciencia, me doy cuenta, es que en este momento, cuando yo hago esto, es que ofendo a mi esposa. Cuando yo hago tal cosa o cuando digo tal cosa, es que mi esposo se vuelve, ahí se vuelve como una chispita. Es que es en este instante cuando nosotros tenemos conflicto. Es este factor el que desata el conflicto entre nosotros. El desarrollar la conciencia y el tener el propósito de seguir alimentando ese desarrollo de la misma conciencia, ojo, con ese ese consciente, es lo que nos permite a ustedes y a nosotros el poder aprender a discernir espiritualmente. Miren, qué bonito. Justamente mi esposo ahorita, antes de empezar a grabar este podcast, me compartía algo, me decía, creo que Dios me dio hoy una gracia que no tenía antes. Y yo, sí, esposo, cuéntame cuál es la gracia que Dios te dio, como cuál fue la habilidad que el Señor te regaló. Entonces me decía, mira, ahorita tú estabas como un poco estresada, venía una visita, iba una visita pues muy especial a nuestra casita, estabas como un poco estresada como por todo lo que había que hacer antes de, además de las consejerías virtuales que hacemos, pues como que todo ahí juntico, pero yo comprendí que si te decía algo en ese momento, posiblemente te fuera como a exasperar más, como a exaltar más. Entonces simplemente lo que acordamos que íbamos a hacer, ciertas cosas de la casa entre los dos, pues simplemente lo hice en silencio y lo hice también en una actitud orante, con ciertas palabras que íbamos pues como cruzando, pero como concentraditos y demás. Entonces miren qué bonito es eso, porque en otros momentos no lo ha hecho de esa manera. Yo quisiera como que les compartieras un poquito sobre esa parte. Sí, pues al fin y al cabo estamos aquí para contarles de nuestra humanidad, porque es que nosotros somos tan imperfectos que por eso hacemos esto. O sea, la hemos embarrado tanto que por eso queremos ilustrar un poco las embarradas que hemos hecho en la vida como esposos, para que, hombre, si otro a través de un ejemplo, pues le puede servir, qué bacano, ¿cierto? Que somos espejos, sí, también nos vemos despelucados, como tú estás viéndote muchas veces, o arregladitos, ¿cierto? Y pensemos en el alma, igual, ¿cierto? Entonces contarles un poquito como sobre esa parte de ese discernimiento que tuviste hoy, y cómo también el aprender a conocer los estados del alma del esposo, de la esposa, nos va a ayudar a determinar cómo debo comportar en ese momento, cómo debo comportarme o cómo debe ser la comunicación. Si hay una comunicación, se llama oportunidad en el mensaje, si ese momento es el indicado, el propicio, el oportuno para emitir cierto mensaje. Bueno, pues ahí empiezas a tocar cosas bonitas. Empiezo por la parte testimonial y es el darse cuenta de que a la mayoría de parejas les cuesta hablar de sus debilidades. Y no solo de parejas, de personas, ¿sí? Porque, y eso me recuerda mucho a una frase que se le atribuye a San Agustín y es, Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los elegidos. Entonces nosotros nos dedicamos a trabajar con matrimonios, a ayudarles a matrimonios a evitar el divorcio y superar crisis, no porque seamos perfectos, sino porque siendo imperfectos Dios nos elige y nos va perfeccionando en este caminar. Y muchas veces lo que nosotros les compartimos a ustedes también es una cachetada, pum, pum, para nosotros, donde el Señor nos dice, oiga, no le pongan cargas pesadas a otros que ustedes no son capaces de cargar. Empiecen también a trabajar, dejen de ser hipócritas, dejen de ser falsos, dejen de ser falaces, y lo que hagan es empiecen a trabajar en su propia relación. Y esos consejos que ustedes les dan a los otros, empiecen a practicarlos. Entonces, se los compartimos también para poder retomar lo segundo que tú dices. Felito, y es aquí con este viento, parece el ventilador de la Rosa de Guadalupe. Vamos a ver si ponemos la música en este momento. ¿Y dónde apareció la rosa? ¡Fue un milagro!
¡Wow! Perdón, que es que este pelito aquí me estaba como molestando, pero ya. Muy bien. Ahora, estábamos hablando, se me fue la paloma, amor. Y eso que no tenemos teleprompter como para que me atiendan. O sea, el teleprompter lleva por allá el mensaje. Yo creo ya. ¿De qué estamos hablando? Yo tampoco me acuerdo. Pero bueno, bendito sea el Señor. Espíritu Santo. Si este podcast no tiene ñoñadas, esto no es de Adimai, de Miserere, no, nada. Aquí Nada. siempre tiene que existir eso. Alguna ñoñada tiene que aparecer. Pues bueno, entonces, volviendo al tema, cuando yo no he sido oportuno el mensaje, lo que ha sucedido es que mi esposa empieza como ese pelito a desesperarse, ¿cierto? Empieza a desesperarse, se empieza a subir como una cervecita. Resulta que mi esposa es la chispita y yo soy la gasolina. Pues la gasolina es tranquila, bien, tiende más a la indiferencia, ¿sí? Que de pronto a responder feo. Mientras que la chispita, esa mismo se dispara con nada. Pero cuando la chispita y la gasolina se juntan, Ave María Purísima, se hace una explosión, ¿cierto? La pareja explosiva. La pareja explosiva 3. Película. Sí. Sí. Entonces el ver que cuando yo no he sido oportuno en el mensaje, las cosas no han terminado bien, porque se ha generado un conflicto, se genera una discusión y terminamos los dos en silencio, terminamos los dos enojados. Muchas veces, aunque uno de los grandes lemas es intenten resolver los problemas antes de irse a dormir, pues también les confesamos que no siempre ha sido así. A veces nos ha ganado el orgullo, a veces nos ha ganado la soberbia, y esa es la lucha de todos los días. Y por eso también le pedimos a Dios y nos ponemos de rodillas ante el crucifijo con mucha rabia y le decimos: Señor, cálmame y cólmame, ayúdame, porque yo no quiero ver a esta muchacha que está más chiquita, no mide ni 1,5 metros y la veo en este momento de 1,20 como una enanita, ¿cierto? O que ella como una pitufita, o a ella me ve a mí como un viejito, como un moco. Y en esos momentos es decir, vamos a vencer ese estado de ánimo, vamos a vencer nuestra soberbia, vamos a vencer nuestro egoísmo para poder tener un bienestar común. Y es el bienestar de nuestro matrimonio, el bienestar de nuestra familia. Tú hablabas de otra cosa importante, Mori, es mirar cómo cuando se brinda la oportunidad del mensaje es importante identificar el estado del alma. Este es otro factor necesario. Y otro concepto, que posiblemente si es la primera vez que estás relacionándote con este tema, estado de alma, ¿qué significa? A eso voy. Ajá. Entonces es darte cuenta que empezamos con el discernimiento, ya sabemos que es distinguir. El ejemplo que se nos dio fue el reciclaje. Después del distinguir, de ese discernimiento, se nos vino una primera herramienta en este podcast que fue la regla de las 3 I. Mi amor, pero espérate, una cosa es el discernimiento, pero otra cosa es el discernimiento espiritual, espiritual, que es el apellido, ¿cierto? Okay. Entonces ahí es como hacer la anotación de que es aprender a elegir entre lo bueno y lo malo, o entre lo bueno y lo mejor, ¿sí? Para el bienestar de nuestra alma, según la voluntad de Dios. De hecho, San Ignacio de Loyola, cuando propone los ejercicios espirituales, lo que busca es que nosotros podamos ordenar nuestra vida y dejar de lado los afectos desordenados, que es lo que no nos permite a nosotros realmente vivir la voluntad de Dios y ser felices, ser plenamente felices. Afectos desordenados, ¿qué será eso? En próximos episodios lo te veremos. contaremos. Pero entonces vamos paso a paso. Ya identificamos una regla de las 3 I, ya sabemos que es el discernimiento espiritual, y ahora pues miramos los estados del alma. ¿Qué pasa con los estados del alma? Pues resulta que existen, según la espiritualidad, 3 estados del alma concretos. Un primer estado del alma se llama la desolación, otro se llama la consolación y el último es el tiempo tranquilo. La desolación se puede traducir de la siguiente manera: 1 minuto con mi esposa parece 1 hora. Amor, vamos a estar juntos. Ay, ¿cuándo ya qué va a pararse? Ay, qué pereza esta vieja. Ay, apenas van 10 segundos. Van 20. Listo, amor, ya me tengo que ir. ¿Sí? Desolación. 1 minuto con mi esposa o mi esposo parece 1 hora. Consolación. 1 hora parece 1 minuto. ¡Amor, se nos fue el tiempo, pero volando! No. Ay, yo sé que estás como muy romántica. Ay, tan lindo, tan rico. Ay, que no se acabe el tiempo, pero vení ya, soltame. Sí, soltame, por favor. Oiga, pero es que estamos disfrutando mucho, se nos fue volando. Qué tristeza que nos tengamos que ir ya, ¿cierto? Consolación. Tiempo tranquilo. 1 hora con mi esposo o mi esposa es 1 hora. ¿Sí? 1 hora es 1 hora. Entonces, mirando esos 3 estados del alma, nos damos cuenta que en la desolación y la consolación
hay unas características. En la desolación puede primar un poco más la tristeza, la ansiedad, la turbación interior, la turbación en el corazón. Es un momento en el que nosotros queremos tirar la toalla, que somos pesimistas, Salir que corriendo, tenemos tirar al salir esposo por el corriendo, balcón. tendemos a tener pensamientos negativos. Y la consolación es todo lo contrario, ¿sí? Pensamientos positivos, Sí se alegría, puede. You can efusividad, do it. positivismo, ¿cierto? Es decir, sí podemos hacer las cosas. Lo particular de la desolación y la consolación, ojo, en la desolación tiende más a aconsejar el mal espíritu, en la consolación a aconsejar más el buen espíritu, pero tanto en el uno y en el otro no es aconsejable tomar decisiones, porque si tomamos decisiones tendemos a ser muy emotivos y no vamos a lograr reflexionar las consecuencias de las decisiones que tomamos, perdón. Y por esa razón se nos recomienda tomar decisiones en el tiempo. Tranquila. En el tiempo tranquilo, pues una hora es una hora. Entonces yo sé que si tomo tal decisión, ¿qué va a suceder? Bueno, entonces va a haber esta consecuencia. ¿De dónde viene esa decisión y cuál es la consecuencia que también Ese tiene? pedacito que dice San Ignacio, que es como un poema que yo no me lo aprendo, pero que es como, si así sí, bien, si así sí, no, también, pues, o sea, ese pedacito en un lenguaje español de San Ignacio, cuando justamente habla del tiempo tranquilo, o sea, esa definición de tiempo tranquilo de San Ignacio, cuando dice, hombre, si me pasa esto, bendito sea el Señor, si me sucede esto otro, bendito sea el Señor. Y ahora Espíritu ¿Tanto Santo. cuánto? Sí, el tanto cuanto. El tanto cuanto. Entonces, el tanto cuanto es tanto de hacer una cosa cuanto más me acerque a mi fin y tanto de dejar de hacerla cuanto más me aleje de él. Esa es otra herramienta de discernimiento, conocida como el tanto cuanto. Si mi fin es configurarme con el Señor, y el configurarme con el Señor implica el tener un pensamiento de familia, entonces yo he de hacer una cosa cuanto más me acerque a mi familia, a mi matrimonio, y le fortalezca mi matrimonio, y tanto de dejar de hacerla cuanto más debilite mi matrimonio. Entonces ahí empezamos a tener un vínculo de unidad. Y aquí hay un principio, muchachos, para los podcasts también que siguen, y es porque una de las tendencias que tenemos como seres humanos es a ser egoístas y pensamos que el matrimonio, la vida de pareja es simplemente el estar juntos, pero olvidamos que implica también tener una sincronización de pensamientos, una sincronización de deseos siendo diferentes. Ojo, no estamos diciendo que sean iguales, pero hablamos de sincronización de pensamientos, de deseos, de anhelos y ponerlos juntos en un proyecto común. Y ese proyecto común es el que se desarrolla paso a paso. Ahora, cuando yo identifico esos estados de ánimo, que es a lo que estamos entrando en esta ocasión, yo logro identificar que si mi esposa, por ejemplo, está tensa, que si está tendiendo a ser más pesimista, que si está, por ejemplo, muy estresada, que está haciendo mala cara mientras de las cosas, mejor no le hablo. Porque si le hablo, la chispita se va a alborotar y va a responderme desde una desolación, desde un momento de desconsuelo, desde la rabia y desde la impotencia. Aquí algo importante es que cuando yo logro identificar el estado del alma, puedo mirar si es un momento oportuno o no, porque en la desolación y consolación, como actuamos más desde la emoción, tal vez no es tan oportuno hablar, hablar sí, pero no tomar decisiones a partir de eso que se hable, porque en la desolación podemos tender a herir, en la consolación podemos tender a prometer cosas que en estado tranquilo no haríamos, ¿sí? Entonces cuando empezamos a identificar esos tres estados del alma, digo, hombre, mi esposo está en tiempo tranquilo, yo estoy en un tiempo tranquilo, sí, vamos a hablar respetándonos, escuchándonos, no para responder, sino para comprender y así poder llegar a comunes acuerdos, ¿sí? Entonces, miren que aquí este estado del alma es una gran herramienta que nos permite también identificar cómo empezamos esa comunicación asertiva, afectiva y efectiva en nuestro matrimonio. Qué bonito, claro que sí. Por eso pregúntate en este momento si hoy esas decisiones que estás tomando como esposo o como esposa son las adecuadas, son las correctas, son las que te van a llevar a realimentar el amor o si por el contrario son las que te están llevando a desechar ese amor y a desechar la relación. Porque por supuesto Dios siempre querrá que reine el amor, pues porque Él es todo amor, Él es puro amor, ¿sí? Entonces haz estas preguntas y también se vale que a veces sientas como, hombre, necesito un espacio para estar en silencio, para orar, para preguntarle a Dios, para preguntarme a mí misma, porque, o sea, el hecho de que a veces
nos sintamos como abrumados y demás, pues también es una oportunidad para hacer una revisión de vida. Y entonces ¿eso es malo? No, eso es bueno. Pues eso es bueno porque precisamente nos va a ayudar a hacer un análisis, una revisión, un discernimiento de cómo está nuestra vida personal y eso proyectado en pareja, cómo está. Y es por esa razón que en este momento, muchachos, los invitamos a que ustedes Como diría José Miguel, chuchachos. Muchachos, a que ustedes empiecen a realizar... José Miguel es nuestro hijo, para los que no sepan, nuestro hijo de 3 años, y María Paz tiene 1 añito. Entonces, el ideal es que a partir de esto ustedes puedan preguntarse, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo hoy? ¿Cómo estoy tomando decisiones? A medida que seamos más conscientes de las decisiones que tomamos y el estado del alma en el que nosotros nos encontramos y que mi pareja, mi esposa se encuentra o mi esposo se encuentra, es más fácil poder empezar a llegar a acuerdos, a poder tener una comunicación más asertiva y estar más sincronizados en el amor. Porque concluyo con esta parte y es, el mal espíritu, también conocido como diablo, lo que hace, viene de la palabra diabolos, la palabra griega diabolos, que significa el que divide, el que separa, mientras que Dios es unidad. Entonces empiezas a darte cuenta que cuando en una pareja, en un matrimonio hay muchas peleas, hay muchas discusiones, hay muchas discrepancias, no llegan nunca a acuerdos, el demonio está actuando, aun cuando sigan juntos, aun cuando se den besitos, cuando se abracen o cuando terminen muchas veces también en la cama intentando solucionar problemas, porque hay división. En cambio, cuando se busca llegar a acuerdos desde la diferencia, cuando empezamos a buscar esa unidad, ahí es donde habita Dios. Y ese también es otro principio fundamental del discernimiento. Una familia unida, solamente Dios la hace que esté unida. Y un matrimonio, una familia separada, el demonio es el que está actuando. El mal espíritu está actuando para que esa familia se separe. Esa es una de sus más grandes hazañas. Y en este momento, pues entonces pasamos a la última sección de nuestro podcast, ¿sí? Y en esta sección, para los que no la conocen, es donde empezamos a responder preguntas que nos han dicho algunas parejas o que también nos han escrito en los comentarios de este podcast. Por eso, si tienes alguna pregunta sobre el tema que hemos tratado el día de hoy, si tienes alguna pregunta particular que quisieras que tratáramos y respondiéramos en los podcasts siguientes, déjalo en los comentarios. Y creemos que si es una pregunta relevante, esas principales vamos a responder en el podcast de la próxima semana. Entonces, May, ¿qué pregunta nos han hecho en esta ocasión? Nos preguntan si es muy fácil permanecer siempre felices y queriendo como continuar con el proyecto de vida familiar, que si es una decisión constante o que si eso varía o que cómo funciona eso, pues porque puede que hoy yo quisiera una cosa y mañana otra. Ok. ¿Y a eso qué podríamos responder? Bueno, digamos que nosotros partimos de algo y es que el amor es una decisión. Posiblemente lo que varía, como explicamos ahorita, son los estados del alma, ¿cierto? Y entendiendo que eso es como un carrusel de... Bueno, el carrusel es así, bueno, una montaña rusa. Una montaña rusa, gracias mi corazón. Hace muchos años no monto una cosa de esas, entonces ahora estoy viejita. Entonces, en ese sentido, entendiendo que existen como esos desniveles en los estados del alma, lo que hay que considerar es que el amor es una decisión y que independientemente de eso que está así, pues la decisión se debe mantener, ¿cierto? Esa onda del amor se debe mantener y esa onda, digamos, en la frecuencia correcta, ¿quién la ayuda a sostener? Pues finalmente es Dios. Y que cuando yo estoy consolado, yo sepa cómo debo actuar, cuando estoy desolado, sepa cómo debo actuar y cuando estoy en tiempo tranquilo, también cómo debo actuar. Entonces, partamos como de eso. ¿Tú qué dirías? El permanecer, en conclusión sería, el permanecer implica superar los estados de ánimo. Total. ¿Sí? Si yo no supero no supero los estados de ánimo, no voy a poder permanecer, porque entonces voy a sentir en ocasiones que se me acabó el amor, que se me agotó el amor, porque pienso que se resume a un sentimiento y no a una decisión de vida. Claro, es como si yo compré un automóvil, una moto, y pues digamos que la tanqué por primera vez, pero resulta que tengo que ir a un lugar muy lejos y se me acabó la gasolina. Entonces, porque se me acabó la gasolina, pues voy a botar la moto. No, ¿qué tengo que ir a hacer? Ir a tanquear,
así sucede. Imagínate que el amor es ese vehículo, esa moto, ese carrito, y pues hay que tanquearlo, y se tanquean con, por ejemplo, detalles. Uno de los 5 lenguajes del amor que pronto conocerás. Así que si quieres conocer acerca de los lenguajes del amor transversalizados o integrados por el discernimiento espiritual, pendiente a nuestros próximos episodios. Ojo, ahí tocaste algo importante, transversalizados por el discernimiento espiritual. No son los lenguajes del amor solos. Bueno, otra pregunta que a nosotros nos han hecho es, bueno, yo quiero que mi matrimonio sea inseparable, pero mi esposo no. Ay, ¿Sí? Sí, esa es una que es muy frecuente. Pero mi esposo no, mi esposa no. ¿Qué hago en esa ocasión? Ay, lo primero, orar. Lo segundo, orar. Y lo tercero, volver a orar. Miren, efectivamente, somos unos, digamos, convencidos y testigos de que las batallas ante Dios se ganan de rodillas. Esa humildad ante el Señor, reconociéndolo como el Creador y nosotros como las criaturas, pues nos pone en una posición bastante interesante, y el Señor se derrite ante las almas que reconocemos su grandeza. Y pedir su auxilio, pues obviamente lo derrite y Él no se queda como ahí con el hijo tirado, pues lo abandoné. No, Señor, ¿por qué me has abandonado? No, venga, es que a veces toca hacerlo un poquito a distancia para que el hijo también por sus propias manos se dé cuenta que está haciendo bien y que no está haciendo mal, y que está haciendo mal. Pues tocaste el tema fundamental, la oración. La oración es transversalizada y me atrevería a decir que además de la oración, que es el eje transversal para poder superar ese tipo de batallas, vendrían como unos pasos pequeños. Lo primero es aceptar la realidad, porque a veces nosotros queremos que acercar nuestro, es que mi matrimonio es inseparable, yo quiero que mi matrimonio es inseparable y lo idealizamos, pero no aceptamos la realidad de que nuestra pareja no quiere que sea así. Entonces, el aceptar la realidad me da a mí la oportunidad de poder mirar cuáles son las opciones que desde mi individualidad aportan a mi matrimonio, aportan a mi relación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es el aceptar de que yo no soy el redentor o la redentora y que no soy yo quien va a cambiar a la pareja, porque a veces se corre ese gran riesgo, ¿cierto? Y es que yo creo, entonces voy a hacer más penitencia, voy a hacer más oración para que mi esposo cambie. Entonces, si mi esposo no ha cambiado es porque Dios no me ha escuchado o porque no he hecho suficiente penitencia o suficiente oración. Y ojo, con esto no estamos diciendo que el ayuno, la penitencia y la oración no sean necesarias, son más que necesarias, porque son esos esfuerzos también que yo hago por el otro y que lo tengo que hacer como esposo. Ojo, pero ahí no se agota el recurso. Y aquí no, y además de no agotarse el recurso, recuerden que lo importante es la intencionalidad. Mi intencionalidad de orar no es porque con mi oración yo quiero que mi esposo o mi esposa se convierta, sino que mi intencionalidad de orar es fortalecer mi relación con Dios, hacer que ese encuentro con Dios sea más fuerte, comprendiendo de que es Él el que puede abrir el corazón de mi esposo o de mi esposa. Más que mi oración, es Él el que abre el corazón de mi esposo o de mi esposa, siempre y cuando ese esposo o esa esposa tengan la disposición también para decir sí, sí, para decir quiero. Entonces ahí vemos esos dos puntos importantes, aceptar la realidad y en segundo lugar reconocer que no soy el Redentor. Y al reconocer que no soy el Redentor, sino que el Redentor es el Señor, lo que yo debo hacer... Pero no el Señor de la tienda. No, no el de la tienda. Jesus Christ. Jesus Christ, ¿cierto? Con nuestro Señor Jesús es el Redentor, me pongo en esa actitud orante donde la caridad ha de primar. Y lo último, me atrevería a decir para dar respuesta a esa pregunta, es no desfallecer, ¿sí? No desfallecer. Como lo aprendí de la red de mercadeo. Yo estuve en varias redes de mercadeo, mijo. Insistir, persistir y jamás desistir. Yo creo que esa frase, para todos los que trabajan en la red de mercadeo, que pues ese concepto súper poderoso, es eso. Y creo que lo aprendí mucho de ellos en las formaciones y era, hombre, insista, persista y jamás desista. Y yo creo que así es el Señor con nosotros. Hasta el último segundo de nuestra existencia está insistiendo para que lo reconozcamos como su Dios, nuestro Dios y Señor. Y por eso te invitamos a que puedas empezar a reflexionar sobre esa importancia de insistir, resistir, persistir, jamás desistir, así como aquella viuda, confiando en que es el Señor el que hará la obra en tu vida y también en tu propio corazón. Bueno, pues sin más, yo creo que sí,
agradecemos por Hay este mucha tela espacio. por cortar, No, pero también otros episodios por grabar. Ahí no hay que salió. dejar. Oiga, esa frase me gustó, volví a decir. Hay mucha tela por cortar, pero también otros episodios por grabar. Oh, esta muchacha salió poeta. Qué bonito. El que anda entre el esposo algo se le pega. Y por eso simplemente les decimos, recordad que nuestro corazón... Recordá, argentino. Recordad, ¿sí? O recordad. Mm. Recuerda que nuestro corazón y el de Dios Son inseparables. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Chao.